Me da mucho gusto dirigirme a ustedes para en esta ocasión exponerles brevemente los hallazgos de la investigación y la experiencia de la docencia de más de 40 años de un servidor. Quisiera que tuvieran, por favor, especial cuidado en anotar mi correo, que aquí pongo, rolabarrieta@v.mx, para que cualquier comentario, crítica, duda, pregunta que tuvieran y no se pudiera hacer en este momento, con toda confianza háganlo a partir del correo y yo personalmente estaré honrado en contestarles. Muy bien, pues esta plática quiero empezarla con un reconocimiento de un profesor que muchos de ustedes en Jalapa conocieron a partir del doctorado en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid y que es un gran impulsor del dibujo y pionero de los estudios de creatividad en el medio del diseño arquitectónico. Y me refiero al arquitecto Javier Seguí de la Riva, que lamentablemente falleció hace apenas unos días y había dejado una gran huella en los que tuvimos oportunidad de conocerle, ya sea como persona o como un profesor. Entonces, vaya un recuerdo para él, justamente por inspirar trabajos como el de estudiantes de arquitectura que se graduaron en licenciatura, señalando la importancia del dibujo, como un servidor que también los estudios de creatividad y de la importancia del dibujo en el diseño arquitectónico fueron inspirados por él. Es muy importante también hacer un reconocimiento a alguien que para ustedes también debe ser muy conocido y que para mí es un referente fundamental para entender la creatividad y es un referente de alta calidad cercano. Me refiero a Enrique Murillo. Enrique Murillo, aquí en una amable plática con estudiantes que lo visitaron junto con un servidor ahí en la obra de Tlacná, que es una obra icónica que verdaderamente a la universidad la pone en una universidad de clase mundial en cuanto a su arquitectura. Entonces, él es un gran referente de alta calidad cercano que yo aconsejo consultar y inspirarse en sus propuestas y sus obras. Entonces, para mí es un honor recordarlo en este momento y ofrecérselo también a ustedes. Yo fui estudiante en Jalapa, en la Facultad de Arquitectura, ahí egresé y tuve la oportunidad de conocerlo a él ahí, de incluso ser parte de un grupo de compañeros que lo invitó a dar clases después de mucho tiempo de que no lo hacía. Entonces, es una persona que creo que como persona y arquitecto es nuestro gran referente de calidad. Muy bien. A manera de introducción les quiero comentar que hay dos ejes fundamentales en esta plática y que son a su vez fundamentales, han sido fundamentales en el desarrollo de las investigaciones que he tenido oportunidad de enfrentar, primero en la maestría y posteriormente en el doctorado, pero también en mis más de 40 años como experiencia docente. Y lo primero que vamos a resaltar es que la creatividad es una competencia que se puede aprender y que es la base de la innovación. Y dos, que la sostenibilidad del desarrollo depende de la innovación. No podemos pensar en que vamos a ser un mundo sostenible, como trataré de que mostrarlo claramente, si no somos capaces de innovar, de hacer las cosas de manera distinta, de manera nueva. Entonces, estos serán los ejes de la plática. Empezamos
evocando esta imagen del planeta Tierra, visto por primera vez desde el espacio exterior. Y en esta foto podemos ver la superficie de la Luna y atrás nuestro planeta. Cuando el hombre hace ya varias décadas pudo ver por primera vez su planeta de esta manera, surgieron cosas muy interesantes. Entre otras cosas, nos maravilló la posibilidad de verlo, que es hermoso, el planeta azul, la canica azul, como se le ha llamado, pero también nos dimos cuenta claramente que su forma esférica tiene claramente límites. Es un planeta limitado. Esto hay que tenerlo muy en mente. Esto lo descubrimos y somos conscientes. A partir de ello se desarrollaron varias cosas. En el 2021, décadas después de esa foto, el planeta sigue pareciéndonos hermoso y más fotos podemos tener ahora desde el espacio exterior que nos muestran su belleza, en este caso con su acompañante la Luna, pero que también nos vuelven a recordar que tiene límites, que es un planeta esférico limitado, hermoso, pero limitado. Y que ahora alberga ni más ni menos que alrededor de 7.730 millones de personas y que dentro de los límites de este planeta hemos sido parte de un grupo, de una humanidad, digamos, que tiene una civilización que ha sido depredadora. Ha sido un modelo que en este planeta limitado no ha parecido cuidarlo. Y nuestros comportamientos, nuestros modos de habitarlo han sido depredadores. Tomamos de la naturaleza todo sin importar si habrá para mañana suficiente para todos. Y consumimos energía, agua, recursos naturales de manera desmedida. Es un modelo de consumo depredador, como comentaba yo. Entonces, esta forma de vivir el planeta, pues lo que nos va a conducir, de acuerdo a algunos expertos, es que si no logramos que para el 2030 se detenga el deterioro sustantivamente, para el 2050 habrán desaparecido las condiciones de vida para la vida humana. El planeta no se acaba, el planeta ahí sigue, pero deteriorado y sin condiciones, insisto, para que la humanidad pueda continuar habitándolo. Y de ahí en adelante, del 2050, estará hermoso, como lo conocemos, pero sin humanos. Es por eso que hemos visto que un grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de la ONU ha logrado medir ese impacto de las actividades humanas depredadoras y ha visto claramente los límites, ya no solo físicos que conocimos al ver esa foto, sino los límites tecnológicos y de recursos y de viabilidad del modelo que tenemos para evitarlo, y nos advierten que si no hacemos nada, como decía yo, para el 2030, si no logramos detener el calentamiento global y no logramos que no rebase 2 grados centígrados de manera global, las consecuencias serán gravísimas. Y nos alertan que por eso es importante acelerar la innovación tecnológica. Esto es fundamental porque tiene que ver con el enunciado que les comentaba al principio, la innovación para la sostenibilidad. Estos expertos nos dicen que hay que innovar tecnológicamente para poder hacer que nuestro planeta siga siendo viable, para mitigar los efectos del cambio climático, para adaptarnos a ese cambio y poder
lograr que vivamos en este planeta ahora y lo sigan pudiendo habitar las generaciones futuras. Pero nos dicen que la innovación tecnológica, que es fundamental, no es lo único que debemos hacer. Es importante que tenemos que hacer cambios en el comportamiento de nosotros, en nuestro modo de habitar. Si nosotros no logramos hacer eso, entonces ni la tecnología, ni la innovación en la tecnología podrá ser suficiente para podernos salvar. Hay quienes aseguran que sí será así y que la prueba es que ya estamos en Marte, decimos, aunque no están, y que se está pudiendo la tecnología desarrollar y va a permitir que si este planeta se acaba, nos vamos a otro, nos vamos a Marte. Pero habría que preguntarse si cabremos todos en las naves. Difícilmente. O en estos habitáculos que están pretendiendo que se desarrollan en Marte a partir de este programa de Perseverance y pues no creo que ahí quepamos 7.730 millones de personas, ¿verdad? La tecnología maravillosa, ahí está el Perseverance bajándose por una forma extraordinaria con un paracaídas que pudimos atestiguar y ahora podemos ver las fotos que nos envía. Pero recordemos que no solamente la innovación tecnológica, sino el cambio de comportamiento. De lo contrario, nuestro planeta seguirá sin duda existiendo, pero sí debemos aprender de aquí en adelante a transformarnos. La educación actual, la UNESCO está haciendo un debate que nos invita a que ahora busquemos que no solamente aprender cosas, hacerlas y demás, como se nos dice, sino que ahora es importante que la humanidad de aquí en adelante debe aprender a transformarse. Esto claramente es de tal importancia que si no, no podríamos seguir viviendo. Sin embargo, es importante aquí hacer una consideración acerca de qué tan importante es el aspecto de la población en el mundo. Y nos dice José Luis Lezama recientemente que la población en abstracto no es responsable de la crisis ambiental, sino que esta es producto de una economía que nos transforma a todos en consumidores de sus productos superfluos. También añade que es también la mujer la que más está sufriendo en este momento porque, como sabemos, si hay pobreza, la mujer la sufre más que ninguna otra, pero además esta idea de controlar la población tiende a darle la carga nuevamente a la mujer en cuanto al control de natalidad y, como nos explica José Luis Lezama en este artículo desafiando el discurso de la sobrepoblación, deberíamos de considerar que no solo es la población, es el modo de habitar, el modo de producir, el modo de económico que hemos adoptado como civilización humana. Entonces, recapitulemos. La creatividad es una competencia que se puede aprender, esto es fundamental, y es la base de la innovación. En nuestro caso, enfocadas al diseño arquitectónico, pero aplicables a todas las disciplinas. Aquí quiero destacar que no se debe confundir la creatividad con el talento. El talento se tiene o no y es una cosa aparte. El gusto igualmente es personal, individual y es sagrado. Pero desde luego, tanto el talento como el gusto se pueden educar. Y como estudiantes de arquitectura, como arquitectos, debemos tener eso en cuenta para poder desarrollarlo. En cambio, la creatividad es una competencia, una de las formas de la mente humana más elevadas y hay que reconocerla como competencia para poder aprender y enseñar. Esto fue demostrado en una investigación que he realizado tanto en Córdoba
primero y después en la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas, que demostró que todos reconocen la importancia de la creatividad. Y la sostenibilidad, por otro lado, fue abordada también en las investigaciones que hemos realizado, de tal manera que en el diseño del urbano arquitectónico descubrimos que las áreas verdes son fundamentales para la estrategia para mitigar los efectos del calentamiento global derivado del cambio climático antropogénico. Y que la investigación descubrió que es muy importante el número de metros cuadrados que existen en nuestro medio, en las ciudades de nuestro país. Jalapa presume de tener muchos metros cuadrados, pero aún así, con todos los metros cuadrados, probablemente no llegue ni siquiera al recomendado originalmente de 9 metros cuadrados por habitante por la Organización Mundial de la Salud hace ya varios años. Córdoba no llega ni al 1. Hay diferentes mediciones, pero aunque llegara al 3 o el 4, no es suficiente. Pero el mecanismo en el que se crean las leyes, las normas que lo crean, son imperfectas y son las que garantizan la insuficiencia. Si la ley nos dice cuántos metros cuadrados por cada nuevo fraccionamiento se debe construir y este es insuficiente, pues lo que estamos haciendo es que sigue siendo insuficiente para siempre. Pero además, para los que menos tienen, les ponen menos metros cuadrados. Y todo esto porque los desarrolladores inmobiliarios han logrado que se considere que las leyes deben de tener pocos metros cuadrados como requisito por el costo que significa. La pregunta es si el costo que significa para la venta o compra o las ganancias de un desarrollador son suficientes contra el costo de mitigar el cambio climático. El otro mecanismo es las donaciones y pues en Jalapa, en Córdoba, tenemos casos que la familia Murillo Vidal hizo donaciones importantes y demás, pero aún así son insuficientes, hay que trabajar sobre ello. Muy bien, a continuación pasaré a mostrar una guía del docente que además de ser la guía, está presentado de esta manera como una guía para el docente, está resumiendo los hallazgos de la investigación. Y entonces, esta guía para el docente universitario, para promover y fomentar el aprendizaje de la creatividad y la sostenibilidad, parte de una definición. La creatividad en el diseño arquitectónico es la competencia que permite transformar o recrear formas funcionales para cobijar de manera eficaz y bella las actividades humanas. Con esto en mente, diremos que los docentes, en primer lugar, den ejemplos de diseños arquitectónicos creativos de alta calidad, tales como obras premiadas o de gran reconocimiento en el ámbito arquitectónico, explorando sus contextos y sus elementos metodológicos de diseño. Esto es fundamental para que la calidad del diseño, para que la creatividad aparezca, el ambiente en el que se dé debe ser justamente un ambiente que lo propicie. Por ejemplo, el referente nuevamente de Seguí al inicio o de Enrique Murillo, nuestro Enrique Murillo, hay que tenerlo siempre presentes, es parte de ese ambiente que en la investigación se determinó que era fundamental para que se desarrollara la creatividad. Tiene que haber un ambiente de exigencia. Debe existir el placer de crear además. Estos dos aspectos son fundamentales para que el estudiante pueda lograr el aprendizaje de la creatividad. Un nivel de exigencia se da con referentes de alta calidad, con el cual el estudiante se pueda comparar, autoevaluarse y poder tener referentes que lo inspiren, que pueda imitar para que sus propuestas sean también de alta calidad. En el Renacimiento, Mihalyi nos comentaba que se dio justamente un ambiente de alta exigencia y de competencia muy importante. Convivieron talentos como Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, otros más, en un ambiente que los hizo ser altamente competitivos y ni más ni menos de ahí surgió el Renacimiento. 2. El docente ayude a reconocer sus talentos creativos mediante ejercicios de propuestas arquitectónicas libres a partir de las cuales
se exploran sus aptitudes y tendencias personales que para luego contrastarlas y evaluarlas, auto y coevaluarlas abiertamente ante el grupo. La evaluación es fundamental en todo el proceso. El estudiante, con los referentes de calidad, autoevalúa. Se autoevalúa contra lo que él declaró que iba a hacer y con cuáles referentes de alta calidad se está comparando. 3. El docente que dé consejos de cómo resolver problemáticas complejas en el diseño arquitectónico. El diseño arquitectónico es por naturaleza complejo porque siempre tiene una serie de condicionantes externas, tiene ambientes, contextos a los cuales debe responder, limitación de recursos, problemáticas sociales, económicas y arquitectónicas que son muy complejas y que van a estar alrededor de nuestras propuestas. Entonces, hay que aconsejar al estudiante cómo resolver esas problemáticas complejas y no simplificadas. El docente estimule su autoconfianza, alentándolo a intentar arriesgarse en proponer soluciones diferentes a las intentadas hasta ese momento, sin olvidar la autoevaluación crítica. Nuevamente, la autoevaluación fundamental en el aprendizaje, como forma de aprender y como forma de mejorar la calidad. 5. El docente señale a los estudiantes sus errores, pero también sus aciertos, como una forma de aprender del ejercicio de evaluación continua del proceso de diseño arquitectónico. Siempre es necesario que regresemos a ver en un proceso de diseño qué fue lo que intentamos al inicio, cómo lo intentamos y revisar si estamos lográndolo o no. Entonces, hay que evaluarlo continuamente. 6. Que enseña a tolerar la incertidumbre ante la necesidad de generar soluciones arquitectónicas creativas con muchas condicionantes y variables. Entonces, el estudiante enfrenta algo complejo y en esta época, además, donde la complejidad se ha hecho presente, es parte de nuestro modelo educativo en la universidad, y es decir, considerar todas las conexiones posibles de nuestra problemática, pero todo esto genera una incertidumbre que es natural que nos dé una cierta ansiedad. Entonces, hay que aprender a tolerar esa incertidumbre, esa ansiedad. El profesor debe estar consciente de ella porque al generar soluciones arquitectónicas creativas con muchas condicionantes y variables impuestas desde afuera, el estudiante se siente muchas veces muy ansioso ante la incertidumbre y cómo tiene que tolerar esta idea de que puede fracasar, por ejemplo. El docente le debe explicar cómo el fracaso es parte de un aprendizaje y no de un fracaso total. Entonces, hay que enseñar a tolerar esa incertidumbre. El docente que enseña a explorar todas las posibilidades, es decir, que el estudiante tenga ciertos momentos de gran libertad creativa en los cuales explore las posibilidades de solución. Ahí está un poco el concepto de la innovación también. Si lo hemos hecho de una manera, lo hacen otros de la misma manera, ¿por qué no pensamos en que se puede hacer de otra forma, usarse de otra manera? Entonces, ensayar las posibilidades es parte del proceso para aprender la creatividad. Que le enseñe el docente a comprender la complejidad y la sostenibilidad. La complejidad, ya vimos, es importante porque un científico puede aislarse para encontrar soluciones tecnológicas, y eso es bueno. Ver un microscopio es muy bueno, pero lo que no puede ser es que solo todo lo haga a partir de reducir aspectos de la realidad sin que luego vea cómo se pueden conectar con la demás problemática circundante. Y la sostenibilidad es justamente parte de ese concepto de complejidad. Somos capaces de hacer las cosas hoy de tal manera que dejemos que las próximas generaciones futuras puedan seguir haciéndolo de buena manera. 9. Que el docente muestre cómo sacar mayor provecho a las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC,
tanto para investigar como para diseñar y representar sus propuestas arquitectónicas. Esto está claro. Actualmente todos sabemos que existen programas complejos de diseño de AutoCAD, de CAD, de Revit, el BIM, para poder diseñar. Son herramientas que ahora facilitan mucho el diseño, pero hay que dominarlas. El estudiante debe dominarlas, el profesor debe conocerlas y deben de ayudar al estudiante a que las comprenda. Por otro lado, el uso de las TIC también ha permitido, claramente con la Internet, tener acceso a una enorme cantidad de información, y nosotros tenemos que poder desarrollar habilidades cognitivas que el profesor nos debe mostrar cómo, para poder discernir qué información de los millones de datos que podemos tener acceso son las que nos sirven para resolver nuestros problemas que estamos planteando. Y cuáles son cosas que nos sirven o basura. Cuáles son las fake news incluso, ¿no? Cuál es la famosa posverdad y toda esta serie de cosas extrañas que han aparecido y que son un peligro, y que justamente tenemos que tener habilidades cognitivas para comprenderlas y no sucumbir a ellas, a esas falsas noticias de las redes sociales o a documentos o datos que no sirven para nada. Esto es como parte de un importante esfuerzo de conocer las TIC, que incluyen las redes sociales. Bien. A ver, no me está dejando. 10. Que el docente enseñe a aprender autónomamente y a transformarse. Esto es fundamental. El docente en la actualidad tiene el gran reto de enseñar al estudiante cosas que ni él mismo sabe que van a existir en el futuro y que el estudiante tampoco, ni cómo las va a enfrentar. Para eso se requiere que el estudiante aprenda a aprender, que el profesor le enseñe cómo aprender a aprender autónomamente cuando ya no esté en una clase con un profesor. Y el gran reto actual que la UNESCO nos ha recientemente establecido, el de tener la capacidad de transformarse. Es importante, hay el lema actual de la COSUSTENTA regional que el doctor Eric Cubrón presidía, y actualmente el arquitecto Francisco Nieves Garnica, que su lema dice transformarse para transformar. Es decir, si yo quiero transformar a otros, necesito saberme observar y aprender a transformarme. Para todo esto es fundamental recalcar que el docente enseñe a investigar, enseñe cómo es el método científico, qué son las reglas para poder enfrentar nuevos saberes, la búsqueda de saberes tradicionales, de poder entender, distinguir entre saberes científicos o no, falsas noticias, definiciones falsas, que tanto estamos en la actualidad expuestos por las redes sociales vigentes. Entonces, lo básico es lo de siempre, que enseñe a investigar cómo se investiga. Es la mejor manera de aprender autónomamente. Y esto es muy, muy importante, que cuando hablamos de las ciencias, la ciencia, estamos pensando también en las ciencias sociales, no hay que olvidarlo. Y a mí me gusta recordar a un sociólogo argentino, Anderej, un científico social, que lo que desarrolló el concepto de tener una actitud científica. Es decir, que la imaginación, la creatividad y la libertad de pensamiento no son contrarias a la ciencia, y que es necesario evaluar y contrastar intersubjetivamente la información y los resultados de los ejercicios de diseño arquitectónico, evitando simplificar en exceso. De esta forma, con esta actitud, tendremos un estudiante capaz de aprender autónomamente y a transformarse. Es muy importante este último asunto. La actitud científica hay que conservarla. Estamos en una universidad. La universidad es la evolución, es una institución de la evolución del pensamiento humano, de la razón humana. La ciencia es la evolución de la razón humana.
el pensamiento mágico religioso es una etapa del desarrollo humano que tiende a desaparecer en razón de que la ciencia y la actitud científica, y en una universidad fundamentalmente, estará ocupando su lugar. Para la parte que tiene que ver con las emociones y los sentimientos que tienden, o la espiritualidad que algunos llaman, que el pensamiento mágico religioso es el que ha atendido, yo lo que les propongo es que el arte sea nuestra referente, nuestro bálsamo para atenuar nuestras ansiedades y para ayudarnos a sobrevivir en este mundo. Pues muchas gracias. Esta guía del docente universitario está disponible para todos. Solo pido que si la usan, hagan favor de citar. Soy Roberto Lavarrieta y me dio mucho gusto compartir con ustedes esta plática el día de hoy, compañeros de Jalapa. Recuerden que estamos en el programa La Palabra de los Decanos 2020. Muchas gracias. Mi correo electrónico es rolavarrieta@v.mx. Mi nombre es Roberto Jesús Olavarrieta Marenco y estoy para servirles. Si hay alguna duda o una pregunta, con todo gusto la atenderé en estos momentos o posteriormente por correo electrónico. Gracias. Muy bien, pues si existiera alguna pregunta, estaría yo con gusto haciéndolo o atendiéndolo. Pero si no, les recuerdo, está el correo electrónico y ahí con todo gusto lo podrán hacer. ¿Alguna duda? Estoy para servirles. Si veo que hay una mano levantada. Son aplausos. Muchas gracias. Gracias al arquitecto Nieves por su presencia y pues estoy a sus órdenes. Sí, quisiera yo hacer un comentario final, bueno, si me permiten. Por favor, arquitecto. Pues creo que todo esto que nos acaba de platicar o de comentar es muy interesante cuando los profesores universitarios nos hemos olvidado quizás de esta cuestión del método científico y de cómo enseñar y que nuestros estudiantes aprendan. Pero ¿cuál sería la recomendación, por ejemplo, para desaprender todas esas prácticas que de alguna manera se han ido quedando en nuestro quehacer, en nuestra formación, tanto como para profesores como para estudiantes? Muchas gracias, Francisco. Pues muy importante este concepto de desaprender, es fundamental. Yo les puedo comentar que justamente cuando nos estábamos estudiando el doctorado en educación, una de las cosas que nos dimos cuenta, aunque ya también es parte de la experiencia que decía yo de más de 40 años, es que algunas de las prácticas que veníamos desarrollando como docentes no eran buenas. Afortunadamente, en nuestra universidad hubo un cambio de modelo educativo. Este modelo pasó de ser el tradicional de enseñanza, el profesor sabio que enseña, al de centrarse en el aprendizaje, en el estudiante, en cómo aprende el estudiante. Y entonces, para muchos de nosotros profesores, fue muy duro, muy difícil darnos cuenta cómo es que algunas de las cosas que habíamos aprendido de nuestros profesores y que ahora nosotros practicábamos, en realidad no estaban dando buen resultado. Pero para eso fue importante primero el ser capaces de autoobservarnos. Y esto en los cursos que tuvimos, tanto en el doctorado como en los de capacitación de la propia UB, fue fundamental. Nos enseñaron en primer lugar a autoobservarnos, lo que conocen algunos como la propiocepción, que es muy fácil de decir, pero no es fácil de llevar a cabo. Y consiste en estar atento a cómo estoy yo ofreciendo mis clases, cómo estoy pretendiendo que aprendan, y a partir de eso ser crítico. También ayuda que entre nosotros como profesores nos podamos ayudar críticamente observándonos. Pero lo más importante es que seamos capaces de autoobservarnos y de ahí, una vez que nos autoobservamos, nos movemos
hacia otros conceptos, otros modelos, y entonces cambiamos la forma de, en este caso ya no será enseñar, sino más bien guiar, facilitar el aprendizaje del estudiante y hacer que el estudiante justamente sea capaz de se autoobserve continuamente y también pueda autotransformarse. Eso es lo que, insisto, la UNESCO nos está ahora recomendando hacer, que el llegar incluso a parte de la capacidad de autoevaluarse, de autoobservarse, y por lo tanto a la de autotransformarse, que involucra este concepto de desaprender lo que yo creía que era bueno. Entonces, en nuestra vida profesional, pues, y los estudiantes y ya como profesionales, deberán practicarlo constantemente. O sea, esto que aprendí me sigue sirviendo, sigue siendo válido, me observo, y si no, lo dejo a un lado y adopto nuevos enfoques, ¿no? Ahí está la innovación. Muchas gracias. No sé si quedó contestado. Sí, 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 bastante claro. Muchas gracias. Es una muy buena visión de esta cuestión de desaprender lo que ya realmente ya no nos es práctico ya en la actualidad. Muchas gracias, doctor. Al contrario, doctor. Bien, pues si no existiera ningún otro comentario, podríamos dar por terminada esta sesión, agradeciendo mucho a los que pudieron acceder y recordándoles que esta plática ha sido grabada, ha sido también transmitida por Facebook Live y que podrá ser vuelta a consultar tanto en Facebook, en La Palabra de los Decanos y en el sitio de Roberto Labarrieta Marenco, como en YouTube, en el canal de Roberto Labarrieta Marenco. Entonces, muchas gracias, que estén muy bien.